cosas de tu vida que eran neurodivergencias y probablemente vos no lo sabías. Y obviamente voy a ser autorreferencial y voy a compartir lo que estoy en este momento procesando de mi vida. Cuando eras chica o chico o adolescente, tenías maneras de enmascarar. Pasa que ahora tenemos los términos para decir eso, pero antes era como... A mí me pasaba que tenía como tensión en las manos. Yo iba al secundario, por ejemplo, y siempre tenía como el tic de agarrarme la ropa y de como bajarme la remera. Me ponía varias capas de remeras. Eso era como algo bastante como notorio en mí. Y siempre me estaba como agarrando como conteniendo el movimiento de las manos de alguna manera, ¿no? O comiéndome las uñas. O sea, obviamente creo que el cuerpo busca maneras de liberar esa energía que no entendés por qué vos la tenés y el resto de las personas no. ¿Por qué? Yo, ahora de adulto y después del diagnóstico, me doy cuenta que todos esos momentos de estrés y de contracción que yo, tipo social, que yo sentía, tenían todo que ver con que yo soy una persona que, por ejemplo, para prestar atención, yo tengo TDAH y autismo. Ojo, los diagnósticos, ¿no? Bueno, pero en fin. Hay momentos, y sobre todo si está en una clase donde tengo que prestar atención, mi cuerpo necesita moverse. Mi mente va como... mueve mucha información muy rápido. Entonces, bueno, para estar en una clase y prestar atención, yo hubiera necesitado poder hacer steamings, poder mover las manos, tener un fidget en las manos, poder no estar mirando al docente y estar mirando a otro lado para prestar atención, por ejemplo. Y eran todas cosas que vos no podías hacer. Entonces yo durante mucho tiempo en los ambientes académicos fui construyendo como una sensación de frustración y de, che, hay algo malo conmigo, no soy capaz, cuando yo en realidad, a nivel mental, era rapidísima. Y los contenidos de las cosas, no solo tenía preguntas súper ocurrentes y como que hubieran servido para que muchas otras personas entiendan más cosas, sino que iba como, no sé cómo explicarlo, en otro nivel. ¿Qué pasa? El entorno no se adaptaba a eso y yo no tenía la herramienta para explicar, che, no, es que tengo TDAH, entonces funciona así o necesito esto. Ni yo sabía qué necesitaba, ni el entorno sabía qué necesitaba. Y esto se daba, o sea, en lo cotidiano de un montón de maneras que siempre terminaban yo sintiéndome mal, básicamente. Y el entorno capaz que también a veces. Pero claro, yo ahora entiendo como el nivel de tensión física que yo manejaba porque desde caminar por un pasillo lleno de gente, desde entrar al aula, desde todo tenía que tener algún grado de pose que era mucho más restrictivo para mí que lo que fueran las poses para las otras personas de sus vidas, ¿se entiende? Entonces a nivel físico eso genera mucho estrés. ¿Y saben qué genera? Y me generó durante muchos años y me sigue generando como que a nivel energético se acumula algo que es una frustración muy grande, como un enojo, una ira. Y acá otra cosa muy importante. Las veces que yo no podía regular el tono de voz de una manera... no es que no podía regularlo, eso, no podía sobreadaptarme, siendo que ni siquiera sabía qué estaba pasando, ¿no? Pero siendo como soy, si yo, por ejemplo, hablaba entusiasmada de algo, preguntaba algo, decía algo... hablo del pasado, pero esto es mi vida también, ¿no? Pero sobre todo en escenas del pasado donde yo no sabía mi diagnóstico. El entorno, las personas muchas veces, por ejemplo... Si yo hablaba con entusiasmo de algo, por ahí me trababa un poco para hablar, o hablaba medio rápido, ¿no? Como, ay, no sé qué, desde afuera, las personas muchísimas veces me decían, no, para. Ansiedad no. Como, me marcaban ahí como un adjetivo, me adjetivaban, ¿no? Como condescendientemente o negativamente. Acá ansiedad no. O no, bueno, para bajame un cambio. O no, como que me maltrataban. Literalmente era maltrato. Pero en el momento yo no tenía herramientas para defenderme, sino que todo el tiempo estaba pidiendo perdón, ¿no? Como perdón, o no, disculpa, no quise decir esto. Entonces, obvio que yo crecí sintiendo que tenía que sobreexplicarme todo el tiempo con cada mínima acción y cosa que yo decía, porque si hablaba, que hablaba en un tono que no era, que hablaba en una velocidad que no era, o que hablaba de una manera gesticulando de una forma que no era, la que el otro se bancaba o no se bancaba, o... Simplemente esta necesidad del otro de adjetivarte, ¿no? De criticarte y de ordenarte como deberías cada cosa. Eso es muy fuerte, crecer así toda la vida, desde que sos chiquita.
Y encima siendo una persona como soy, que yo ahora también puedo ponerle pala, la verdad es que tengo como un rechazo muy fuerte a la demanda y al que me digan autoritariamente cómo es algo, sin que de afuera venga ningún tipo de comprensión o apertura de opciones, como, che, podés hacer esto o esto otro, sin ningún tipo de explicación amorosa, nada. Todo era como una violencia solapada que yo vivía cotidianamente en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, aquel aporte que yo tenía para decir, porque esta mente tiene cosas muy ricas, a ver si se entiende. Siempre había capaz algún profesor en alguna clase que era como que le llamaba la atención mi manera, mi participación, o como que me miraban de manera positiva. Capaz tampoco sin entender, pero bueno, no era la mayoría de los casos. Y en general yo me tenía que estar restringiendo un montón. Además de que yo ya me estaba siempre sobreadaptando a la metodología de rendir exámenes, que nunca fue algo que a mí me sirviera. Aprender de memoria. Yo era demasiado prestar atención en una clase, encima yo seguí sociales, o sea, eran todas clases como muy cargadas de contenido, de reflexión, de redacción. O sea, no... Dios mío. Yo me acuerdo también de exámenes donde había que redactar mucho y concentrarse mucho, que yo me sentía muy mal porque por ahí hablaban en el curso las personas y yo necesitaba silencio. O sea, el nivel de cómo yo me distraía era increíble y el estrés, ¿no? De sentir que había estudiado un montón por ahí, más que otras personas, y sin embargo muchas veces no podía rendir sin tener la seguridad de un machete. De tener algo y el riesgo que eso conllevaba, o sea, no era lo que me gustase, a mí no era porque yo no estudiara, era porque tenía pánico de desconcentrarme en los exámenes y de no poder bajar, de tener lagunas y de no poder bajar todo lo que yo había estudiado, ¿no? A la página. Entonces siempre que tenía que tener algún papelito con alguna ayuda a memoria o algo. Y yo todo esto no le podía como validar en mí de un lugar positivo porque no tenía herramientas para nombrar lo que yo estaba viviendo. Entonces eso. Si algo de todo esto te resuena es como que creo que puede ser un buen insight. Y por eso, por más de que a mí me encanta compartir en grupo y es algo que extraño, yo paso mucho tiempo sola actualmente y es algo que quiero cambiar en mi vida. Pero no tengo comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Ya sé que estoy viendo un documental o estoy aprendiendo algo, qué sé yo estoy sola y puedo hacer steamings sin que nadie le llame la atención. Puedo pausar a mi tiempo, ¿no? Digo, que yo pueda darme la libertad de ser como soy implica una gran soledad, en la mayoría de los casos. Yo esto es algo que ojalá pueda cambiar en mi vida, pero paso mucho tiempo sola en orden de poder ser como soy. Y al mismo tiempo lo estoy explorando y pudiéndole poner nombre a un montón de cosas que antes no podía. Y siento que puede haber muchas personas a las que les pase algo así. Obviamente también, ahora estoy en un momento como medio verborrágico. También hay momentos donde necesito no hablar o estoy más introspectiva, pero digo, los ritmos, los tiempos, las velocidades, los tonos en relación a la comunicación, sobre todo con personas AUTH, que es como que, bueno, mi caso, que de todas maneras, para mí... me representa, pero no me gusta llamarle diagnóstico. No hay nada malo conmigo, porque no puede ser, no hay lógica, para mí es muy importante la coherencia y la lógica, o sea, y siento que la gente no entiende la coherencia realmente, qué es, o como en un montón de casos. ¿Por qué digo esto? Porque el neurotipo en una persona, hasta donde yo tengo entendido, las personas neurotípicas son un neurotipo. Que ni siquiera sé si son tan mayoría, pero tienen el sistema, o sea, que domina, está regido por esa forma de procesar la información. Pero las personas que son neuroatípicas, que tienen un neurotipo no típico, no son menos humanos que las otras. No hay nada malo con esas personas. De hecho, la discapacidad está en el sistema neurotípico que no abarca lo demás, pero la discapacidad se siente acá, la siente la persona que es distinta, que procesa la información distinto, siendo que podríamos ser un gran asset para la sociedad. Acá estamos teniendo que aislarnos muchas veces por defecto, porque ni los ambientes educativos realmente nos acunan, tienen un espacio para nosotros, porque las personas no están educadas en esto, no les interesa. Incluso muchas veces, aunque vos tengas una persona en tu vida, que es como yo, ponele, igual muchas veces no te interpela lo suficiente como para que vos busques información, ¿no? Porque esa persona capaz está súper sobreadaptada también ya a esta altura de la vida. Y en fin, se maneja de alguna manera. Por más de que sufra un montón y de que tenga un montón de cuestiones impredecibles en su vida que no puede hacer como los demás, porque el sistema... Es complejo y para hablar mucho de esto. Yo me fui por las ramas, pero creo que dije cosas que está bueno dejar acá. Y díganme si quieren que en algún momento hable de
qué cosas veo yo en mi investigación con la astrología que pueden ser marcadores de determinadas neurodivergencias. Esto para jugar nomás. Les dejo un besito, soy Gina, soy astróloga, soy neurodivergente y a veces me gusta hablar.